Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias por acompañarnos siempre y transmitir, replicar el contenido de estas cápsulas que salvan vidas. Me han preguntado o me pidieron que haga una cápsula donde hablemos de las señales de alarma para salir de una relación abusiva. Y hay algo que quiero decir desde el principio. Las relaciones abusivas, lo habíamos comentado y lo comentamos siempre en otras cápsulas, casi nunca empiezan con señales drásticas de violencia, por ejemplo, con golpes físicos. Empiezan con cosas pequeñas que tenemos que ir observando, con comentarios que incomodan, con celos que al principio parecen halagos o incluso señales de protección. Por ejemplo, fulano de tal o fulana de tal es como medio falta de respeto, como que no pone distancias, frases como es que yo te celo porque yo te amo o yo solo quiero cuidarte. Y poco a poco, casi sin tú darte cuenta, tu libertad empieza a reducirse. Por ejemplo, veo que muchas personas piensan que la violencia solo existe cuando hay golpes, pero la investigación sobre violencia de pareja demuestra que antes de llegar a ese punto y a ese detonante extremo, casi siempre aparecen otras señales. ¿Cuáles son esas señales que podemos nosotros observar en los casos de violencia? Control, manipulación emocional, humillación o incluso aislamiento. Y hoy quiero hablar de esas señales que muchas veces la gente ve, pero ignora desde el principio. Y no es para asustar a nadie, sino para que podamos reconocerlas a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas víctimas dicen lo mismo cuando miran hacia atrás. Es decir, he tenido comentarios de mujeres que te dicen, óyeme, es que luego que pasó el tiempo, yo me di cuenta que las señales siempre estuvieron ahí, pero yo como que no las entendía, o yo entendía que era lo normal, las minimizaba y entendía que era parte de la dinámica. Entonces, les voy a contar una primera señal que se repite en los entornos donde hay una relación abusiva. El control primero se disfraza de amor. Hay una diferencia muy grande entre interesarse por alguien y querer controlar su vida. Cuando una persona necesita saber constantemente dónde tú estás, con quién tú hablas, por qué tú saliste, por qué tardaste en responder un mensaje, o empieza a revisar tu teléfono por un tema de confianza, eso no es cariño necesariamente. Y todo eso se puede dar en una relación sana, pero no cuando tú ves esa insistencia que ya entra en un tema de incomodar. Eso es control puro. Los estudios sobre violencia de pareja llaman a esto control coercitivo y una forma de dominio que no siempre incluye golpes, pero sí vigilancia, sí incluye presión y pérdida de libertad sobre todo. Y lo peligroso de eso es que muchas veces esto se normaliza, como dije anteriormente, y nosotros vemos que se repiten en la sociedad frases como, si tú no tienes nada que esconder, dame tu clave. O si tú realmente le dieras importancia a esta relación, no hablarías con tal persona porque ya yo te he pedido que no hables con tal persona. Y caramba, claro que sí, hay momentos en que en una relación una persona puede llegar a influir de manera negativa, pero no sin razones y no de forma repetida con todo el mundo. Eso no es una muestra de amor, son señales de alerta que hay que observar. Porque claro, si tu pareja te pide eso de manera aislada y con una persona que hasta tú misma le das la razón, pues no hay problema. Entonces hay que tener cuenta con esto. Una segunda señal que puedo aportar, te empiezas a aislar. Esa es una señal que se repite en las relaciones abusivas. Es muy común que cuando poco a poco tu mundo empieza a hacerse más pequeño, estés en una relación de este tipo. Tú dejas de ver amigos, te alejas de tu familia. Yo he visto casos en los cuales el agresor se molesta cuando tú vas a ver a tu mamá o cuando vas a visitar a tu hermana y tus sobrinos. Tú cancelas planes para tú evitar conflictos, porque desde que tú dices que vas a salir, tú ves la incomodidad en la persona. Y eso a veces no es una prohibición directa, a veces es más sutil. Eh, por ejemplo, alguien me decía, yo no salgo porque es que cuando yo digo que voy a salir, ese hombre me pone una cara o esa mujer cambia drásticamente en la casa. Inmediatamente minimiza hablar. Todo es silencio. Tú le preguntas algo y te responde con un sí o con un no. Y eso es simplemente porque tú dijiste que tú tienes un compromiso, aunque sea un entorno totalmente sano y donde a la relación de pareja no se le va a faltar el respeto. Hay comentarios que también uno escucha. Ah, pero tu amiga a mí no me cae muy bien.
tu familia siempre se está metiendo en la relación de nosotros, o yo prefiero que estemos solamente nosotros. Y sin tú darte cuenta, la persona se convierte en tu único vínculo emocional. Y ese aislamiento es una de las herramientas más poderosas en una relación abusiva. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando alguien pierde su red de apoyo, entonces se vuelve mucho más vulnerable. Hay personas que están en una relación abusiva, pero si guardan círculo de apoyo, en cualquier momento pueden salir de esa situación. ¿Por qué? Porque tienen a mi mamá, o a la mamá, al papá, a la hermana, que te dicen, no, tú tienes que salir de ahí, tú cuentas con mi apoyo. Pero, ¿qué es lo que persiguen muchos agresores? Que tú no cuentes con eso. ¿Qué otra señal? Bueno, una tercera señal es la humillación constante. Hay relaciones donde las palabras también pueden ser violencia. Que recurrentemente el agresor incurre a burlas, a insultos, a descalificaciones, incluso descalificaciones en público. Y eso es bien penoso cuando uno ve una dinámica de pareja donde se incurre en estas situaciones. Comentarios que parecen, por ejemplo, bromas, pero que en realidad te están hiriendo a la persona. Hay frases como que tú eres un exagerado, tú eres una exagerada, nadie más a ti te aguantaría, solamente yo, o todo tú lo haces mal, que con el tiempo empiezan a cambiar la forma en la que una persona se va viendo a sí misma. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque esto va muy conectado a la autoestima baja, a la confianza de la persona, porque muchas veces la confianza desaparece y la víctima empieza a creer que realmente es un problema, pero no es así. La violencia psicológica, señores, es real y puede dejar heridas profundas, aunque no haya marcas visibles. De hecho, hay que comenzar a hablar de la violencia psicológica no como una especie de tristeza profunda que vive la gente, sino por todas las enfermedades que pueden llegar a una persona por tener deterioro psicológico. Eso hay que verlo. Una cuarta señal, señores, es cuando terminas pidiendo perdón por todo. He visto relaciones abusivas en donde ocurre algo que es hasta curioso, porque la persona que lastima termina siendo la que parece ofendida y la víctima empieza a pedir perdón constantemente. O sea, perdón por hablar, perdón por haber opinado, perdón por haber llorado, perdón porque reaccionó en un momento, quizás no con violencia, pero quizás tal vez con una actitud contundente. Y el agresor cambia la narrativa y hace que todo parezca culpa de la otra persona. Ah, no, tú me hiciste reaccionar así. Si tú no me provocaras, yo no me pondría de esa manera, porque ya tú me conoces y hemos hablado de eso en otras oportunidades. Y poco a poco la víctima deja de preguntarse, ¿por qué me tratan así? Y empieza entonces a invertir la pregunta. Y es, ¿qué yo hice mal? Y ese cambio es muy, pero muy peligroso. Entonces, nosotros tenemos que poner asunto en ese tipo de acciones dentro de la dinámica de pareja. Una quinta señal que puedo compartir es el miedo. Hay una pregunta muy simple que puede revelar muchísimo sobre una relación. ¿Tú tienes miedo de cómo va a reaccionar tu pareja? ¿Tú tienes miedo de decir algo que no le guste? ¿Miedo de que revise tu teléfono? ¿O miedo a que se enoje por algo, aunque sea pequeño, a la vista objetiva de personas que están en el entorno? En una relación sana puede haber discusiones. Claro está, una discusión no es violencia. Nosotros tenemos el derecho de discutir, de plantear posiciones crudas, determinadas, bajo enojo, pero no puede haber miedo. No se debería vivir calculando cada palabra para evitar una explosión de la otra persona. El miedo constante nunca es parte del amor. Y hay algo importante que muchas personas no entienden. Y es que cuando alguien está en una relación con estos síntomas ya abusivos, desde afuera, muchas personas se preguntan, pero ¿y por qué es que no se va? Pero la realidad, claro que tenemos que saber, es mucho más compleja. El abuso no solo afecta la libertad física, la libertad de expresión, el derecho a hablar, también afecta la mente, porque hay una confusión que se va generando, una confusión que agota
y hace que la víctima dude de sí misma. Y eso es algo que se repite en la sociedad y en este tipo de relaciones. Además, dejar una relación abusiva muchas veces es el momento más peligroso porque el agresor siente que está perdiendo el control. Y cuando el agresor siente esto de que ya tú te puedes ir, que estás empoderándote, que ya no estás tolerando esa dinámica como lo hiciste por un tiempo, por mucho tiempo, que es el caso de tanta gente, por eso salir no siempre de inmediato es una estrategia importante que hay que observar. Y eso por el apoyo, porque hay que buscar muchas veces antes de una red de apoyo. Para terminar, quiero decirte algo, si estás viendo esta cápsula, y es que el amor no vigila, el amor no humilla, el amor no controla, menos te hace vivir con miedo. Cuando una relación te quita la paz, la dignidad, la libertad, ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de violencia, y reconocer esa diferencia a tiempo puede ser el primer paso para salir de ella. No siempre la salida debe ser el divorcio en una pareja. Esta no creo que sea la primera opción, sino hay que buscar ayudas. Pero si a partir de esas ayudas las cosas no funcionan y la persona se mantiene sometiéndote a este tipo de dinámica relacional, entonces hay que poner un alto. Gracias por acompañarnos esta semana en Prevención en 10. Síguenos en nuestras plataformas digitales. Comparte nuestro contenido porque nunca sabemos a quién le vamos a salvar la vida.